¿Qué tal? Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y este curso está organizado por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero aquí en Alcalá de Henares, en la consulta de psicoanálisis. Estamos en la calle Santiago 38 primero A y emitimos desde aquí a todo el mundo a través de Facebook, y después estos vídeos también quedan en nuestro canal de YouTube de Virginia Valdominos. Buenos días Clemons Lonís, buenos días Paqui Robles, buenos días Galo Marcos, buenos días a todos los que os estáis incorporando al curso. Entonces hoy vamos a hablar de la deformación onírica, siguiente capítulo del texto de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Recordamos que estamos siguiendo la tesis de que el sueño es una realización de deseos, que habíamos analizado el sueño de Irma, del propio Freud, que nos había regalado ese sueño y ese análisis del sueño para que veamos cómo se debe interpretar un sueño. Y la vez pasada estuvimos hablando de los sueños infantiles y de los sueños de pereza, ¿no? Donde lo que veíamos era cómo había determinados sueños donde el contenido manifiesto se mostraba casi como una realización de deseos. Quiero decir que casi no había deformación. En los sueños de los niños era muy claro, ¿no? Habíamos visto como el niño que por el día no había conseguido llegar a la montaña donde estaba la cabaña, que tanto deseo tenían los niños de llegar a esa cabaña, no podían, ¿no? Había sido frustrado ese deseo y a la noche soñaba y le decía a papá, he soñado que subíamos a la cabaña, ¿no? O la niña que era la primera vez que montaba en bote y cuando la bajaban del bote, gracias, lloraba porque quería seguir en el bote y por la noche soñaba que había estado navegando toda la noche, ¿no? O el niño de las cerezas. Germán comido todas las cerezas, decía, ¿no? He soñado que Germán comido todas las cerezas. Es decir, había en el sueño una realización de deseo muy clara en estos sueños infantiles o los sueños de comodidad, ¿no? Cuando Freud soñaba, se acostaba a la noche con mucha sed y soñaba en el sueño que bebía agua, ¿no? Es decir, en el sueño había una realización de deseos, pero además era como una realización de deseos, porque en la realidad no había realización de deseos. En la realidad el tipo seguía teniendo sed, aunque hubiera bebido en el sueño, ¿no? Es decir, ya esos sueños nos estaban hablando de la doble alteridad psíquica del sujeto. Una cosa es la realidad psíquica, ¿no? La que se expresa en el sueño, la satisfacción del deseo en el sueño, y otra cosa es la realidad real, material, donde no hay realización del deseo, ¿vale? Entonces decimos, en el sueño ha habido una realización del deseo y en la realidad es como si el deseo se hubiera realizado, porque no, o sea, es decir, él seguía teniendo sed, tenía que despertarse, levantarse, ir a por un vaso de agua y beberla para saciar la sed, ¿no? Pero en el sueño se sacia otra sed, ¿no? La sed del deseo, la sed de venganza hacia su amigo Otto, ¿no? En el sueño de Irma es la que se sacia en el sueño. Bueno, entonces esto veníamos viéndolo en el capítulo anterior. Pero claro, dice Freud, ante esto pueden alzarse rotundas críticas y decir, bueno, ¿y qué pasa? Yo creo que alguno de ustedes ya lo preguntó el otro día, ¿y qué pasa con los sueños de angustia? ¿Y qué pasa con los sueños de contenido penoso o desagradable? ¿Que son también realizaciones de deseos? A ver, ¿cómo se explica eso? ¿No? Freud dice, yo sé que van a aparecer estas objeciones y estas críticas. Pero vamos a ver cómo a estos sueños también se puede aplicar la misma explicación que vamos a ver ahora. Es decir, igual que en el sueño de los niños había un pequeñísimo disfraz, o en los sueños de comodidad hay un disfraz muy pequeño, pero algo de disfraz hay, ¿no? Porque algo de deformación hay,
¿no? Porque una cosa que es en optativo, un deseo que es en optativo, en ojalá llegase a esa cabaña, en el sueño se ha producido una deformación de tal manera que el niño se ve en tiempo presente en esa cabaña. ¿Vale? ¿Veis? Hubo un cambio en el tiempo verbal. O sea, una pequeña deformación ha habido, ¿no? Y además veíamos que también en los niños hay una transgresión, ¿no? Que había algo que se transgredía, una prohibición, ¿no? No se puede ir porque se está haciendo de noche. Y el niño después soñaba que estaba en ese lugar, ¿no? Es decir, que también había una ley que se transgredía con el sueño, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en los sueños de contenido penoso? Dice Freud. Bueno, que el contenido penoso es en el sueño manifiesto, está en lo que recordamos del sueño, pero es que de eso no nos podemos fiar, eso es solamente lo que recordamos del sueño, ¿no? Cuando nos levantamos y contamos el sueño, dice, es que he soñado que se moría no sé quién, ¿no? Pero eso es lo que recordamos del sueño, ese es el contenido manifiesto del sueño, pero eso no es la verdad, ni la interpretación. Decíamos, el sueño es una realización de deseos después de ser interpretado. Se nos revela como una realización de deseos una vez hecho el trabajo de la interpretación, no antes, ¿vale? Entonces, y cuando el sueño tiene un carácter, un contenido penoso, todavía no sabemos qué es hasta que no hagamos la interpretación del sueño, ¿vale? Después de hacer la interpretación podemos estar seguros que se va a revelar como una realización de deseos, dice Freud. Bueno, entonces, también los sueños de contenido indiferente, es decir, un sueño que no es ni penoso, ni alegre, ni triste, ni no produce nada, también hay una realización de deseos, como habíamos visto en el sueño de Irma, ¿no? Que no tenía un contenido penoso, ¿os acordáis? Un amplio hall, muchos invitados, entre los que se encuentra Irma, acompaño a Irma hasta la ventana, le digo que abra la boca, no la quiere abrir porque tiene dentadura postiza, además tiene unas manchitas blancas, etcétera, etcétera. No era un sueño, no tenía ningún tipo de carácter penoso, era indiferente, ¿no? Pero después de interpretarlo se nos reveló como una satisfacción de deseos. Entonces, es exactamente lo mismo con el sueño penoso. Le vamos a tener que pedir al soñante que asocie libremente, que hable, que diga lo que se le ocurre acerca de ese sueño, del sueño en su globalidad o de fragmentos del sueño, como hacía Freud con el sueño de Irma, ¿no? A ver qué se le ocurre con este fragmento, qué se le ocurre con este otro fragmento, qué se le ocurre con este otro fragmento. Y todas las ocurrencias libres, ¿no?, que va relatando el soñante, lo vamos a tomar como materia prima. Todo eso es materia prima para hacer el trabajo de la interpretación, ¿vale? Pero ya eso nos lleva a pensar que hay entre el contenido manifiesto del sueño, es decir, lo que recordamos del sueño, y el deseo que estamos buscando, que se está expresando en ese sueño, entre uno y otro hay un espacio en el que se ha producido lo que llamamos la deformación onírica, la deformación del sueño, ¿vale? Hubo una deformación. Bueno, para mostrarnos esto de la deformación de los sueños, porque Freud se pregunta y dice, ¿y de dónde viene esto de la deformación onírica? Bueno, pues nos va a traer otro sueño, un sueño propio para explicarnos esta cuestión, ¿no? Hola Dora, buenos días. Dora Robledo. Entonces, como sabéis, siempre Freud nos cuenta un poquito la información preliminar de qué es lo que del contexto, para contextualizar el sueño, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en esos días en su vida, ¿no? Que dio lugar a ese sueño. Bueno, y entonces la información preliminar es la siguiente. Dice, era la primavera de 1897 y supe que dos profesores de la universidad me habían presentado
habían propuesto mi candidatura al cargo de profesor de la universidad, ¿no? Entonces para mí fue algo inesperado, sorprendente, y además era una cuestión muy deseada, porque para un médico que además le nombrasen profesor de la universidad, pues es como que consigue casi un endiosamiento frente a los pacientes y frente a la comunidad científica. Entonces era algo que él deseaba profundamente, ser profesor, ¿vale? Dice, pero claro, esa esperanza, ¿no?, esa ilusión que me hizo, rápidamente también se vio un poco frustrada por el recuerdo de varios de mis colegas que también habían sido nombrados o propuestos como profesores a la universidad y que tenían tantos méritos como yo para ser nombrados profesores. Pero resulta que estos amigos, estos colegas, por muchos años que llevaban esperando ese nombramiento, todavía no habían sido nombrados, ¿no? Y se deducía que se debía a motivos confesionales, porque también eran, como Freud, judíos, ¿vale? Entonces estaba esa esperanza, pero también estaba esa evidencia que le hacían pues pensar que daba igual que las uvas estuvieran verdes o maduras, que era indudable que se hallaban fuera de su alcance, ¿vale? Dice, así las cosas, recibí una tarde la visita de un colega, que además era amigo mío, que era uno de los que se encontraba entre ese grupito de colegas que habían tenido la suerte de ser nombrados al cargo. Pero era candidato hacía muchísimo tiempo y no lo había conseguido, ¿no? Dice, pero este se resignaba menos que yo y cada cierto tiempo iba al ministerio, se daba una vuelta por ahí para preguntar cómo iban los trámites, qué pasaba, ¿no?, para obtener información. Y justo este día que vino a mi casa me contó que había estado en el ministerio y que le habían dicho como que la tendencia no iba por esa línea, ¿no?, sino que había otras preferencias para nombrar profesor, ¿no? Y entonces le dijo a Freud, por lo menos ya sé a qué atenerme, le dice en esa conversación. Bueno, y entonces esto le hace a Freud también pues como resignarse de nuevo en esa idea de que a él tampoco lo van a nombrar profesor. Si a este amigo suyo que lleva un montón de años no lo nombraron por ser judío, a él también es judío, no lo van a nombrar. Bueno, dice, pero a la mañana siguiente a esta visita tuve un sueño que me llamó la atención por su contenido y sus formas, ¿no? Se componía de 2 ideas y 2 imágenes, pero para lo que nos interesa en este capítulo nos va a traer en la primera parte del sueño, una idea y una imagen, que son las siguientes. La idea es, mi amigo R es mi tío, siento un gran cariño por él. Y la imagen es, veo ante mí su rostro, pero algo cambiado y como alargado, resaltando con especial precisión la rubia barba que lo encuadra. ¿Vale? Ese es el sueño. La idea, mi amigo R es mi tío, siento un gran cariño por él, y la imagen, veo su rostro cambiado, alargado y con la barba rubia. Bueno, dice, lo primero que se le ocurre a Freud con respecto a este sueño es, ¡qué disparate! Esto no merece ni ser interpretado, ni ser analizado, ni nada. Buah, me olvido. Pero inmediatamente dice, vamos a ver, si uno de mis pacientes me dijera, después de contarme un sueño, ¡qué disparate! No, esto mejor no lo analizo, ¿qué le diría yo? Le diría, vamos a analizar el sueño, que esa frase de qué disparate me está indicando ya que hay una resistencia a querer saber qué es lo que hay detrás de ese sueño, ¿no? Esa frase ya, de decir qué tontería, esto no tiene importancia, tal, es como un acento que está poniendo en que ahí hay algo importante de lo que no quiero saber, ¿no? Entonces dice, voy a interpretarlo. Entonces empieza, R es mi tío, mi amigo R es mi tío. Dice, entonces empieza la asociación libre, ¿no? Lo que tendría que hacer el soñante, asociar libremente.
Dice, yo solo tengo un tío, mi tío José. Además, mi tío José, se metió en una triste historia por el ansia del dinero que le hizo cometer un delito, ¿no? Y cayó sobre él el peso de la ley. Mi padre, dice, de esto hace 30 años, pero mi padre encaneció del disgusto. Y solía decir que mi tío José no era una mala persona, no era un perverso, sino que es que había sido un imbécil, que le había pasado por imbécil. Entonces dice, al pensar en mi sueño que mi amigo R es mi tío José, lo que quiero decir es que mi amigo R es imbécil. ¿No? Al principio esto me parece inverosímil, incluso me parece una ridiculez tan grande. Dice, pero para confirmarlo aparece la imagen en el sueño, la imagen que es la de mi amigo, pero con el rostro un poco alargado, un poco cambiado y con la barba rubia. Dice, efectivamente, mi tío José tiene la cara alargada y tiene una hermosa barba rubia que me marca la cara. Mi amigo R, en cambio, ha sido muy moreno. Y ahora dice, está justo en ese momento que la barba ya está encaneciendo, pero al ser barba morena pasa a un color muy raro, nada estético. Dice, justo en este momento está en uno de esos cambios. Dice, y yo también. Me trae en la cuenta, yo también. Entonces, el rostro que he visto en mi sueño, dice, es al mismo tiempo el de mi amigo R y el de mi tío José. Dice, es como los experimentos que hacía Galton, ¿no? De la genética. Ponía en una placa la fotografía de una familia con unos rasgos muy característicos y superponía otras fotografías de individuos para ver cómo quedarían con ese rasgo, ¿no? El sueño hace así también. Es lo que llamamos condensación, que ya vamos a ver en las próximas clases lo que es. Pero es que en el sueño aparece una persona en la que se recogen, o en la que se condensan rasgos de otras personas, ¿no? Entonces aquí dice, es mi amigo R, pero tiene rasgos de mi tío José, ¿no? ¿Para qué? Pues para decir que mi amigo R es un imbécil como mi tío José. Y sigue, ¿no? Dice, mi tío José era un delincuente. Lo encanaron, se me acaba de ocurrir ahora en relación con las canas, ¿no? Lo encarcelaron por delincuente, ¿no? Y sin embargo mi amigo R es un hombre con una conducta intachable. Dice, pero también él ha sufrido los rigores de la ley, precisamente porque una vez atropelló a un niño yendo en bicicleta. Dice, pero qué ridículo esto, o sea, me da la risa solamente pensar en esto. Pero esto me recuerda a otra persona. Esto me recuerda a una conversación que mantuve hace unos días con mi amigo N. Mi amigo N también ha sido nombrado al puesto de profesor. Y cuando me lo encontré el otro día por la calle me felicitó, porque se había enterado que yo también. Pero yo le dije, no sé por qué me da usted la enhorabuena, sabiendo mejor que yo, por experiencia propia, el poco valor que tienen estas propuestas, ¿no? Y entonces N le contestó, ¿quién sabe? ¿Ignora usted que a mí una vez que yo fui objeto de una denuncia, fue todo un chantaje, me querían denunciar, me querían hacer chantaje, pero igual el ministerio tiene en cuenta esas cosas a la hora de nombrar un profesor, ¿no? Entonces Freud se queda con toda esta información que se le ha ido ocurriendo, ¿no? Es decir, materia prima, asociación libre, da ideas latentes, materia prima para hacer la interpretación. Y ahora con toda esta información dice, mira, ya tengo material para interpretar el sueño. Dice, claro, si se debe a razones confesionales el no nombramiento de mis amigos al puesto de profesor, eso quiere decir que a mí tampoco me van a nombrar al puesto de profesor, porque por las mismas razones que a ellos. Pero claro, si en cambio atribuyo a que mi amigo R es un imbécil, que no lo han nombrado profesor, y que a mi amigo N no le han nombrado profesor porque es un delincuente,
así yo me libraría de esa, porque yo no soy ni un imbécil ni un delincuente, no se pueden oponer a mi candidatura de profesor por esos mismos motivos. Entonces, claro, se vería realizado mi deseo de ser nombrado profesor o de verme librado de esas cualidades que se oponen al nombramiento de profesor en el caso de mis amigos, ¿no? Haciendo a R un imbécil y a N un delincuente en mi sueño, porque los condenso con mi tío R, que es con mi tío José, que es un imbécil y un delincuente, claro, así creo firmemente, ¿no? Me encuentro libre de objeción. Dice, en la realidad, o sea, yo en mi vida despierta, en mi vida consciente, no creo ni que R sea un imbécil, ni que N sea un delincuente. O sea, me creo firmemente la historia que me ha contado N de que era un chantaje lo que le estaban haciendo. O sea, en mi vida real, en mi vida despierta, no creo para nada eso. Pero, sin embargo, el sueño expresa mi deseo de que así fuera. ¿Veis? Son cosas diferentes. En el sueño se expresa un deseo de que así fuera, que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Mm? Como tampoco dice, creo que Irma se hubiera enfermado por la inyección que le hubiera puesto Otto de propilena en malas condiciones. No, eso es algo que hace mi sueño para expresar mi deseo. ¿Vale? Y dice Freud, mira, justo ahora me acuerdo del otro fragmento del sueño, que hasta ahora no le había dado importancia, que es el fragmento de que siento un tierno cariño hacia mi amigo R, ¿no? ¿Os acordáis? Era, mi amigo R es mi tío, siento un tierno cariño por él. Dice, ¿y esto qué querrá decir? ¿De dónde proviene este sentimiento? Vale, es mi amigo, es mi colega, pero no, yo no diría tampoco que tenemos una relación cariñosa ni que sea el cariño lo que nos une, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este sentimiento? Y piensa, dice, claro, el cariño está en el sueño manifiesto, en lo que yo recuerdo del sueño. Ahí yo siento cariño por él. Pero eso no tiene nada que ver con el contenido latente del sueño, con la verdad ideológica, con el deseo que se realiza en el sueño. Claro, dice, por eso este cariño en realidad lo que viene es a encubrir, a ocultar el verdadero sentido del sueño. El verdadero sentido es que deseo que sea es un imbécil. Sin embargo, en el sueño manifiesto siento un gran cariño por él. Dice, claro, por eso yo pensaba que mi sueño era un disparate. Realmente no quería saber nada de lo que encubría el sueño manifiesto. Estos juicios condenatorios del sueño lo que esconden es una resistencia afectiva, una resistencia a querer saber acerca del verdadero sentido del sueño. Dice, es como cuando mi hija me dice que no quiere comer una manzana porque está agria sin haberla probado. Antes de probarla ya dice, no quiero comer porque está agria. Como lo sabes si no la has probado, ¿no? Me decía Freud. Dice, pues es lo mismo. Cuando mis pacientes tienen estas conductas infantiles, es decir, que no quieren interpretar un sueño, no quieren hablar de algo, dice, eso yo lo tomo, lo que me indica es que hay una representación reprimida de la que no quiere saber nada, ¿no? En ese sueño o en ese fragmento, en eso que no quiere hablar, eso es lo que me está indicando. Esto es que cuando dices una tontería o esto no tiene importancia o esto, lo que me está indicando es que hay algo, una representación reprimida, que está reprimida, ¿no? No quiere saber nada de eso. Dice, esto es lo que pasa en mi sueño. Me resisto a interpretarlo porque la interpretación contiene algo contra lo cual yo me rebelo. ¿Y qué es? Pues que una vez realizada la interpretación, que mi deseo o que yo pienso es la afirmación de que mi amigo R es un imbécil y de que mi amigo N es un delincuente.
yo contra eso, Freud, que es una persona muy culta, muy educada, muy tan, no quería saber nada de eso, ¿no? Entonces vemos que si comparamos el contenido manifiesto del sueño, lo que recordamos del sueño, lo que contamos del sueño, con el contenido latente, es decir, la verdad del sueño después de ser interpretado, ¿no? Vemos que ha habido una deformación, que ha habido un disfraz, ¿no? Ha habido como una transformación de los contenidos del sueño. Dice, hasta tal punto que se puede convertir en lo contrario en el sueño manifiesto. Como pasa con el afecto aquí, ¿no? Es un afecto cariñoso cuando está ocultando una afirmación de que es un imbécil. ¿Veis? Se puede hasta convertir en lo contrario, en ese proceso de deformación. Vale. En la vida social encontramos procesos paralelos a este, ¿no? O sea, pasa lo mismo que en el psiquismo. Por ejemplo, en la cortesía social, ¿no? Se encuentran dos personas donde una tiene como un mayor estatus que la otra y el otro piensa de él X cosas, ¿no? Pero no se las puede decir, no las puede expresar tal y como las piensa porque quedaría descortés, quedaría mal, ¿no? En la relación. Entonces, ¿qué hace? Pues toma toda una serie de precauciones para no expresar sus pensamientos tal y como son, ¿no? Es decir, para disfrazar, ¿no? Sus actos psíquicos, lo que verdaderamente piensa de la otra persona, ¿no? La cortesía social, es decir, es un acto de disimulo, ¿vale? O, por ejemplo, otro hecho es social donde también sucede esto, que es, por ejemplo, el escritor político que quiere escribir quiere decir unas cuantas verdades acerca del gobierno, ¿no? Pero claro, si las expresa sin disfraz alguno, va a caer sobre él el efecto de la represión, o a priori o a posteriori de haber escrito esas verdades, ¿no? Dice, entonces, el escritor, temeroso de esa censura, lo que hace es que va a atenuar, va a deformar la expresión de sus pensamientos. Entonces, va a prescindir de toda forma de ataque, en vez de atacar directamente al gobierno, no lo va a hacer, va a prescindir de eso. Va a hablar por medio de alusiones, ¿no? En vez de hablar directamente del tema, utiliza alusiones, lo alude indirectamente. O va a intentar ocultar sus juicios bajo un disfraz en apariencia inocente. Por ejemplo, para hablar de dos políticos españoles, habla de dos mandatarios chinos, ¿no? Estableciendo un paralelismo, pero para no hablar de los políticos españoles. Entonces, critica a los mandatarios chinos, ¿no? Es una forma de hablar, pero disfrazada. Bueno, pues lo mismo sucede en nuestro aparato psíquico, ¿vale? Cuanto más severa es la censura, dice Freud, más chistosos son los medios que utiliza el escritor para expresar su pensamiento. O cuanto más fuerte es la censura psíquica, más chistoso, más disparatado nos va a parecer el sueño, ¿vale? Más chistosos los medios que utiliza el sueño para expresar el deseo que quiere expresar, ¿no? Y nos va a traer aquí varios ejemplos. Por ejemplo, el sueño de los servicios de amor, ¿no? Que este caso es un sueño de una señora que le cuenta a Freud, donde, os lo voy a leer. Bueno, en este caso la censura actúa sustituyendo determinadas palabras del sueño o determinadas partes del sueño por un murmullo. La señora, cuando llega a esas partes del sueño, lo que escucha es un murmullo en vez de escuchar la palabra, ¿no? Dice, bueno, es una señora de 50 años
muy distinguida y estimada y viuda hace 12 años, ¿no? De un jefe del ejército. Tiene varios hijos ya mayores y uno de ellos se hallaba en la época del sueño en el frente de batalla. Entonces ella cuenta el siguiente sueño, que Freud llama el sueño de los servicios de amor, ¿no? La señora entra en el hospital militar y manifiesta al centinela que desea hablar con el médico director, al que da un nombre desconocido, para ofrecerle sus servicios en el hospital. Al decir esto, acentúa la palabra servicios, de tal manera que el centinela comprende enseguida que se trata de servicios de amor. Viendo que es una señora de edad, la deja pasar después de alguna vacilación, pero en lugar de llegar hasta el despacho del médico director, entra en una gran habitación sombría en la que se hallan varios oficiales y médicos militares sentados o de pie alrededor de una larga mesa. La señora comunica su oferta a un médico que la comprende desde las primeras palabras. Entonces, el texto es como sigue, tal como lo pronuncia la señora en su sueño. Dice: yo y muchas otras mujeres casadas, solteras de Viena, estamos dispuestas con todo militar, sea oficial o soldado. Puntos suspensivos. Tras esas palabras, oye siempre en sueños un murmullo. Pero la expresión en parte confusa y en parte maliciosa que se pinta en los rostros de los oficiales le prueba que los circundantes comprenden muy bien lo que quiere decir. La señora continúa: sé que nuestra decisión puede parecer un tanto singular, pero es completamente seria. Al soldado tampoco se le pregunta en tiempos de guerra si quiere o no morir. A esta declaración sigue un penoso silencio. El médico mayor rodea con su brazo la cintura de la señora y le dice: mi querida señora, suponed que llegásemos realmente a este punto. Murmullos. La señora se liberta del abrazo, aunque pensando que lo mismo da aquel que otro cualquiera, y responde: Dios mío, yo soy una vieja y puede que jamás me encuentre ya en ese caso. Sin embargo, habrá que organizar las cosas con cierto cuidado y tener en cuenta la edad, evitando que una mujer vieja y un muchacho joven... Murmullos. Otra vez. Sería horrible. El médico mayor le dice: la comprendo a usted perfectamente. A algunos oficiales, entre los cuales se halla uno que le había hecho la corte en su juventud, se echa a reír, y la señora expresa su deseo de ser conducida ante el médico director, al que conoce, con el fin de poner en claro todo aquello, pero advierte sorprendida que ignora el nombre del dicho médico. Sin embargo, aquel otro al que se ha dirigido anteriormente le muestra con gran cortesía y respeto una escalera de hierro estrecha y en espiral que conduce a los pisos superiores y le indica que suba hasta el segundo. Mientras sube, oye decir a un oficial: es una decisión colosal. Sea joven o vieja la mujer de que se trate, a mí no puede por menos de inspirarme respeto. Con la conciencia de cumplir un deber, asciende la señora por una escalera interminable. Ese es el sueño, que lo trae aquí Freud para expresar el efecto de la censura, ¿no? Como cuando se está acercando a estos determinados puntos del sueño, en el sueño manifiesto ya aparece esa censura, se oyen murmullos. La señora dice que oye murmullos. ¿Veis? Entonces, la censura, los efectos de la censura coinciden con los de la deformación onírica. Es decir, perdón, con vuestro permiso me voy a quitar así. Que lo que viene a decir Freud es que en nuestro sistema psíquico, en nuestro aparato psíquico, hay dos poderes psíquicos. O sea, que nuestro aparato psíquico no es individuo, como solemos decir que somos individuos, no, sino que está dividido, por lo menos en dos poderes psíquicos, ¿no? Corrientes, sistemas, como lo queremos llamar, fuerzas psíquicas. Uno, que es ese sistema donde está el deseo que se expresa en el sueño. Mi amigo es un imbécil. Otto es un imbécil que ha enfermado a Irma. Irma es una imbécil porque no quiere seguir mis consejos. O sea, el deseo del que no quiero saber, está ahí. Y el otro ejerce la censura sobre dicho deseo, ¿no? Y es el que le obliga a deformarse.
para poder expresarse. ¿Vale? Esa segunda instancia sería la que ejerce la censura psíquica. Esta censura es la que tiene el privilegio de decir qué es lo que pasa a la conciencia y qué es lo que no pasa a la conciencia. ¿Vale? Y cuando pasa a la conciencia es ejerciendo las modificaciones según lo que esta segunda instancia considera conveniente para pasar a la conciencia. Es decir, que deja pasar aquellas cosas que, a condición de que se disfracen, de que se transformen, de que se deformen. ¿Veis? Entonces, en este caso del sueño de Freud, la segunda instancia, ¿no?, ¿qué hace? Distinguir a R con un gran cariño, pero realmente para ocultar el verdadero pensamiento sobre R, que es que era un imbécil. ¿Y por qué la censura? O sea, ¿por qué mi cabeza no quiere que llegue a mi inconsciente el mensaje? Se supone que son deseos Reprimidos. ¿Pero por qué? Porque son deseos que uno no tolera. Y entonces se han reprimido. Los deseos, o sea, la represión es un mecanismo por el cual algo que uno no tolera, algo de lo que uno no quiere saber, se reprime. Se reprime quiere decir no que desaparezca, no porque tú no quieras tener esos sentimientos, por ejemplo, hacia una persona querida, van a desaparecer. La represión significa que se alejan de la conciencia, pero se hacen inconscientes. Entonces ahora desde el inconsciente los contenidos reprimidos tienen más fuerza, porque ya escapan totalmente, digamos, a tu control. Funcionan autónomamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué contenidos son? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, Material y fuente de los sueños, cuando Freud ya nos habla del complejo de Edipo. Pero ¿qué contenidos son de los que no queremos saber? Los que reprimimos. Todos aquellos que de alguna manera tocan o están en relación directa o indirectamente, de manera cercana o de manera súper lejana, con los contenidos que reprimimos inicialmente y que dieron lugar a la estructuración de nuestro aparato psíquico, que son los del complejo de Edipo. Es decir, deseos sexuales hacia personas inconvenientes, ¿no?, incestuosos, o deseos hostiles hacia personas amadas. ¿Vale? Son generalmente, digamos, el núcleo edípico, el núcleo de la cuestión edípica es que toca, o con el que es como un imán, ¿no?, que digamos, con el que se van a relacionar después otros muchos contenidos que no queremos saber de ellos, ¿no? Y a lo mejor dice, pero ¿por qué? Es una tontería, no quiero saber de ello. Bueno, pues porque indirectamente están relacionados con ese núcleo de la cuestión edípica, y que saber de eso te llevaría de alguna manera a saber de otros contenidos todavía reprimidos en ti de una manera mucho más primordial, ¿no?, más fundante del aparato, que son esos, son los deseos sexuales hacia los padres, deseos incestuosos y deseos hostiles también hacia los padres, ¿no? Deseo de muerte hacia las personas queridas, con cosas de las que no queremos saber, pero que que las queramos saber no significa que no están en nosotros, porque además tienen que ver con una cosa estructurante de nuestro aparato psíquico, y que no se agota en nosotros, que no es una cosa de sujetos, sino que es una cosa social también, ¿no? Que el ser humano ha tenido, no solamente ha tenido en otros momentos de la historia de la civilización esos deseos, sino que los ha llevado a cabo. ¿Vale? Antes de que nos civilizáramos, ¿no? Antes de llegar a estos grados de civilización en los que nos encontramos actualmente, o de humanizarnos, el hombre también era un animal de horda primitiva, donde no había esas prohibiciones, ¿no? Entonces, es como por eso decimos que la ontogénesis, el proceso de producción del psiquismo de una persona, desde que nace hasta que se hace adulto, un sujeto psíquico, reproduce la filogénesis, reproduce todas esas fases por las que ha pasado la humanidad
hasta el grado de civilización en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Es decir, se instalan en nosotros los mismos mecanismos censores que en la humanidad se han ido instalando para asegurar y garantizar la convivencia entre los seres humanos, pacífica, sin que unos se maten a otros, sin que unos se violen a otros, sin que, ¿no? Aunque después vemos que es un deseo, porque si está prohibido en la sociedad y el aparato psíquico prohíbe justo aquellas cosas que el hombre, como animal de su especie que es también, desea, ¿no? Que si no, no se saltaría, no habría asesinatos, si no, no habría incestos, si no, no habría violaciones. O sea, que son cosas que están en el deseo, están reprimidos para hacernos humanos, para hacernos sociales, para hacernos sujetos en el mundo, capaces de... Pero es como ir contra la naturaleza, ¿no? Bueno, pero es que la civilización va en contra de lo primitivo, es lo que viene contra lo que te pide, claro, lo biológico, como animal. Claro, pero además como animal de horda, primitiva, que no había ley, que no había, ¿no? Donde mataban al padre, llegaba otro, se instalaba como ese padre totipotente y venía otro y le mataba para tomar de nuevo. Pero es que a lo largo de la historia de la civilización vemos que esas cosas que están reprimidas en nosotros siguen existiendo, porque si no, no habría estas historias de los reyes donde se mataban entre hermanos o donde se mataban, se casaban entre hermanos, ¿no? Quiero decir, ¿no? El ello. Claro, son las pulsiones de los impulsos reprimidos, claro, el ello reprimido. Están las pulsiones y está también esas cuestiones que tienen que ver con esos deseos sexuales infantiles y reprimidos, que tenemos que reprimir para hacernos sujetos sociales, para salir al mundo, de alejarnos de los padres y salir al mundo, a la sociedad, relacionarnos con otra persona, encontrar otra persona que no es de tu familia para casarte, etcétera, ¿no? Tiene que ver con esos contenidos. Lo vamos a ver muy bien cuando hablemos del complejo de Edipo, ¿vale? Pero por eso no queremos saber de eso. No queremos saber de eso y no queremos saber de todas aquellas otras cosas que nos recuerdan a eso, de alguna manera. Ya te digo, aunque sea indirectamente o de manera muy, muy alejada, a través de 1000 conexiones, pero el aparato psíquico está organizado de esa manera. Entonces, esta instancia, la censura, es la que se encarga de que esos contenidos, o todos aquellos que estén en relación con ellos, para pasar a la conciencia, tengan que deformarse. Tú pasas, tú no pasas, tú pasas a condición de, bueno, que tengas este aspecto, si no, no pasas. Esa es la censura psíquica. ¿Puedes? No. Espera, un segundo. Es la puerta, ahí tienes que empujar. La puerta a la izquierda empuja. Ay, muy bien. Vale. La conciencia para el psicoanálisis, o sea, todo aquello que nos llega a la conciencia, recuerdos, fantasías, percepciones de la realidad exterior, todo, pensamiento, lo que decimos que es pensar, que es que uno está consigo mismo ahí dándole vueltas a un asunto, todo eso que llega a la conciencia está deformado ya. Porque la conciencia es un órgano perceptual para el psicoanálisis, pero que percibe contenidos que están siempre en otro lugar. Entonces, cuando llegan a la conciencia ya han pasado por un proceso de deformación, de disfraz. ¿Vale? Los recuerdos son siempre recuerdos encubridores, las percepciones de la realidad están siempre deformadas en función también de nuestro deseo, lo que vemos, ¿no? Y uno dice, pero es que lo he visto con mis propios ojos. Le vi con mis propios ojos, pasó delante de mí, era él. Pero eso ya es una deformación, no se sabe hasta que no interpretemos. Por eso la prueba visual en los juicios tampoco no se acepta, porque hay un accidente, hay 20 personas y cada una lo ha visto de manera distinta, el mismo hecho, ¿veis? O sea, No, el mismo hecho no, solo los detalles.
que está comprobado que el mismo hecho, todos los presentes lo ven del mismo modo, pero entrando en los detalles ya cada uno... Bueno, tú eres que muy detallista. ¿Vale? Entonces, la fe que uno puede tener en su conciencia debe relativizarla, porque ya llega ahí los contenidos deformados, ¿no? Como en el sueño manifiesto. El que recordamos del sueño es el contenido deformado. Entonces tampoco hay que creérselo, eso, porque eso es solamente la apariencia. Ahora hay que hacer un trabajo de interpretación para saber qué deseo se está expresando en ese sueño, ¿no? Entonces dice, con los sueños de contenido penoso, pues precisamente lo que pasa es eso, que ya lo que recordamos del sueño es una deformación. No sabemos cuál es el deseo hasta que no lo interpretamos. Y aquí en este capítulo, que si queréis ver, pues está genial, es precioso, nos trae varios sueños de contenido penoso, ¿no? El sueño de la bella carnicera, que es una histérica, es una paciente histérica además. Entonces, en el sueño que se ve que como hay un deseo de mantener su deseo no realizado, como buena histérica. El deseo que se realiza es mantener su deseo no realizado. El sueño de la bella carnicera, un sueño súper clásico en la literatura psicoanalítica. O sueños de varios pacientes que precisamente le traen sueños a Freud para demostrarle que está equivocado, que en sus sueños no son realizaciones de deseos, ¿no? Dice, el deseo de esos pacientes es que Freud esté equivocado, pero no tanto por su teoría o por el sueño, sino porque él ya les ha interpretado en otro punto del tratamiento algo que tiene que ver con la neurosis que padecen, ¿no? Entonces es un deseo de que el psicoanalista estuviera equivocado. O el hombre que sueña que es detenido por la policía por un infanticidio, ¿no? Entonces Freud le va a preguntar, a ver, asocia libremente. Y ahí cuenta cómo la noche anterior ha mantenido relaciones sexuales con una mujer que es muy importante para él, pero que es una mujer casada y que practicaron el coitus interruptus, ¿no? Para no dejarla embarazada. Pero claro, el sueño era que era detenido por infanticidio. ¿Veis? Pero tuvo que hacer ese trabajo de asociación libre para poder interpretar cuál era el deseo, ¿no? Que estaba detrás del sueño. Y también otro sueño que nos trae de una joven que sueña que su sobrino, que está en el entierro de su sobrino, un sobrino al que quiere muchísimo, ¿no? Entonces ella llega toda apesadumbrada a Freud diciéndole que ha soñado eso y que además tampoco se ha sentido mal en el sueño, no había un afecto desagradable. ¿Qué puede significar eso? Que si ella desea la muerte de su sobrino, porque como Freud dice que es una realización de deseos, y entonces ahí comienzan a trabajar, ¿no? En la asociación libre y se observa cómo, bueno, esta mujer estaba enamorada de un hombre con el que había mantenido una relación, que era un amigo de su hermana. Ella tiene una única hermana, que era la madre de este niño, que ya había muerto, y de otro niño que murió hace unos años en la realidad, ¿no? Y cómo en esa relación con este enamorado, la hermana se interpone y al final acaba haciendo que se separen los dos, ¿no? Bueno, entonces ella sigue enamorada de él, lo va a ver cada vez que da una conferencia, porque es un conferenciante y tal. Pero claro, ella sueña que muere su sobrino porque la última vez que habló con él, que lo vio, que estuvo con él, fue en el entierro del anterior sobrino, ¿no? Entonces, lo que se está realizando en ese sueño no es el deseo de que se muera su sobrino, sino que es el deseo de volver a encontrarse de nuevo con el enamorado, ¿vale? Pero veis, tuvieron que hacer el trabajo de interpretación, de asociación libre, para interpretar. Y aún así tampoco estamos llegando todavía a esos deseos inconscientes verdaderamente reprimidos, ¿no? Que es en el capítulo siguiente, que nos va a hablar del complejo de Edipo. Pero ves, ya son deseos que de alguna manera están reprimidos también, porque como tuvo que separarse de él, tuvo que reprimir ese deseo de volver a verle, de encontrarse con él. Está reprimido. No es el núcleo edípico todavía del que estamos hablando. Todavía no ha llegado Freud
al núcleo Que edípico. no me voy ya. Vale, ok, ya, Se va a hacer tarde, ya terminamos. venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Venga. Pero, de alguna manera, claro, descubrir ese deseo descubre al soñante que tiene deseos reprimidos. Que hay deseos reprimidos. Entonces ahora Freud en este capítulo va a añadir a su tesis, la tesis que era el sueño es una realización de deseos, le añade ahora el sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido. Y termina así este capítulo. Ya nos va, cada vez nos va dando un pasito más hacia la comprensión del funcionamiento del aparato psíquico, porque todo esto nos lo está contando para mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico. Que eso que hace con los sueños, o sea que los sueños son un producto del psiquismo, pero que también los síntomas son un producto del psiquismo, que también el lapsus es un producto del psiquismo, que también el olvido es un producto del psiquismo, que nos lo vamos mostrando en el sueño, pero después nos va a mostrar cómo es extrapolable a todos los productos psíquicos. Bueno, Muy complicado. es complejo el aparato psíquico. Somos complejos. Y los que, bueno, se dice que no hay personas que no sueñan, que todos sueñan. Los que no se acuerdan de sus sueños, para decirlo de alguna manera. Por el efecto de la censura. Porque despiertan, saben que han soñado y no se acuerdan nada de nada. Claro, porque ha habido una censura total. No quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de eso. Que cuando te despiertas lo recuerdas, pero luego te olvidas. También es por el efecto de la censura. Porque digamos que cuando soñamos la censura está algo relajada, ¿no? Cuando dormimos, todo el aparato psíquico se pone a servicio de la función del reposo, del deseo del yo, que es el reposo. El reposo es necesario para la vida, dormir. Y el sueño es el guardián del reposo, decíamos, para que no nos despertemos, ¿no? Y todas las funciones psíquicas se ponen al servicio de eso. Y la censura también se relaja durante el sueño. Por eso decimos que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. Porque está relajada la censura. Pero cuando te despiertas vuelve de nuevo a su... La censura está funcionando todo el tiempo en nosotros. Todo el tiempo. Ahí en los sueños, como se relaja un poco, nos permite ver los contenidos inconscientes que acceden a la conciencia a condición de ser deformados. Pero en nuestra vida psíquica despierta también está funcionando la censura. Todo el tiempo. ¿Ser consciente de ellos los relaja o tienes que cumplirlos? No, los deseos se Ser consciente sueñan. de esos deseos. Claro, es un equivalente, es decir, psicoanalizarse equivale a hacerlo en la realidad. Es decir, ya no hace falta que lo hagas en la realidad. Para el aparato psíquico, ¿no? Psicoanalizarse, es que quiero matar a mi mujer, ¿cómo? Es que la mataría, de verdad, ¿no? Decirlo en el análisis tiene el mismo efecto que hacerlo en la realidad, pero no tienes que ir en la realidad a hacerlo. Entonces, en este complejo de Edipo que decías, tener relaciones con tu madre o con tu padre, conocerlo, o sea... Sí, aceptarlo, admitirlo, aceptar que uno también es realizarlo. Es aceptarse mortal, aceptarse humano. Tiene más que ver con la aceptación de ser un humano que tiene deseos reprimidos porque tiene que vivir entre otros humanos, tiene que aceptar a otros humanos, tiene que aceptar las diferencias, tiene que aceptar que somos mortales, que el otro tampoco es Dios, ¿no? Ya conlleva una serie de aceptaciones que te hacen vivir mejor contigo mismo y con los demás. No es que lo realices, porque
lo sueñes. Es que aceptas que tienes deseos reprimidos. Vale, Tiene que ver más con esa cosa de aceptarse un mortal, de aceptarse humano, de pasar por la palabra esos deseos que son más primitivos en uno. Y eso te hace pues vivir mejor. El otro día hacían una entrevista a Woody Allen, no sé si la leísteis, salió en El País y en un montón de periódicos, pero fijaros la censura cómo es y cómo trabaja. Porque de lo que extrajeron de la conversación con Woody Allen era una frase que decía: el psicoanálisis no funciona. ¿Vale? Sabéis que Woody Allen se ha psicoanalizado durante toda la vida y se sigue psicoanalizando, ¿no? Pero extraían esa frase de un fragmento donde Woody Allen decía esa frase y se reía y decía: no funciona como uno quisiera, ¿no? Que uno quisiera que fuera y que todo lo que desea se le hiciera realidad psicoanalizándose. Pero no es así. Psicoanalizándose uno se da cuenta de que no puede reaccionar tan efusivamente frente a las otras personas, ¿no? Que es mejor hablar y reflexionar antes que hacer directamente, que uno evita tener comportamientos autodestructivos, uno, ¿no?, es más amable con los demás. ¿Veis? O sea, él explicaba cómo funciona el psicoanálisis muy bien, además, ¿no? Pero lo que hizo la censura fue sacar esa frase. ¿Para qué? Sacarlo de contexto y entonces ya, o sea, que lo deforma. ¿Con qué Lo fin? deforma. Tergiversa. A ver, dímelo tú, ¿con qué fin? Tiene Desacreditar el Exacto, psicoanálisis. claro. ¿Y para qué? ¿y para qué? Para la medicina, para vender medicamentos. Claro. O se demoniza o se glorifica. Algo que quiere elevarse se glorifica, todo lo bueno, y se hace toda una narrativa preciosa, y lo que se demoniza es todo pues para tirarlo y eso. Sí, o sea, que no hay que fiarse tanto de las apariencias, de lo manifiesto. Paqui Robles dice: muy interesante. Entonces, hasta que el sueño no es interpretado, no sabemos nada del deseo. Y si el sueño está interpretado por un psicoanalista, estará también interpretado a través de la ciencia, de la salud, la importancia del psicoanálisis. Así es, Paqui. Bueno, muchas gracias. Continuamos el próximo día con material y fuentes de los sueños. El capítulo material y fuentes de los sueños, si queréis leer, y vamos a ver de dónde proceden estos materiales con los que trabaja el sueño. Gracias a todos. Gracias. Chao.